Muy buenos días, me alegra mucho veros aquí y nada, espero que hayáis tenido una muy buena semana. Quería comenzar este mensaje con un salmo, se trata del Salmo 107 y simplemente quería leer el primer versículo. El Salmo 107, primer versículo, dice: Alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La verdad es que me gusta mucho este versículo, alabad a Dios, y al leerlo me recordó un poco al mensaje que dio mi tío Enrique, no hace mucho, sobre las alabanzas a Dios. Me gustó mucho este mensaje y me pareció muy interesante que David hiciera una reflexión durante esta semana en el grupo que tenemos de la iglesia, hiciera una reflexión sobre este salmo y dijese que Dios escucha nuestras oraciones. No hace mucho también Juan José habló sobre la oración. Y la verdad es que yo también quería hablar sobre esto. Yo también tenía peso sobre esto desde hacía bastante tiempo. Concretamente hace ya, el tiempo pasa volando, y hace ya varios meses, ¿no? Unos 3 meses, que tenía el peso de hablar sobre esto. Y es que, como muchos sabéis, hace estos meses mi familia y yo pudimos visitar Nueva York y aparte de que fue una experiencia increíble, aunque he de decir que Sevilla sigue siendo la ciudad más bonita del mundo, fue una experiencia increíble porque además pudimos visitar allí una iglesia. Se trata de la iglesia del Brooklyn Tabernacle. Vuelvo a repetir que el inglés lo maneja mi hermana, no yo, pero espero haberlo dicho bien. Ya habló sobre esta congregación mi tío en aquel mensaje sobre la alabanza y yo tampoco quería dejar pasar la oportunidad de hablar sobre esta congregación. La verdad es que la experiencia que tuvimos allí fue increíble. Ya de primeras, aquel domingo tuvimos que esperar cola y todo para poder entrar en el templo. El templo era enorme, con una capacidad para muchísimas personas y muy bonito. La verdad es que era un templo muy bonito. De hecho, es que antes no era un templo, sino un teatro. Y aparte de esto, había una cantidad de personas allí impresionante. Me llamó muchísimo la atención. Bueno, ya lo comentó mi tío, que ya de por sí el grupo del coro, ¿no? El grupo de alabanza, podían ser fácil 200 personas o incluso más, unas 200 personas. Fue increíble. Pero no fue tan increíble por el hecho de que hubiera muchas personas o porque el templo fuese muy bonito, muy grande. Fue increíble porque realmente fue un momento de adoración a Dios. Solo pudimos quedarnos en el momento de la alabanza, pero todos salimos impresionados por aquello, porque realmente fue un momento donde pudimos estar con Dios y alabarle a Él. No se me olvidarán las palabras que tuvo mi padre al salir del templo. Dijo algo así como: realmente siento que hemos estado entre hermanos que hablan otro idioma, el inglés, pero al fin y al cabo hermanos, que hemos estado en la presencia de Dios. Precisamente traigo un par de audios que se escuchan así, y un vídeo no muy largo porque no se podía grabar allí, pero bueno, no quería dejar escapar la oportunidad de mostraros un poco estos vídeos. Entonces, si Jaime me hace el favor de poner el primer audio. Simplemente es un audio así cortillo.
Este no se escucha muy bien. Casi que prefiero también el otro. El siguiente, por favor. A ver si este se escucha. Quizá os suene la canción es bastante famosa. Y quisiera pasar ya directamente al vídeo, para que podamos tener una imagen ya de cómo era la iglesia y podamos tenerlo un poco más visual. El vídeo es, ya digo que es cortito. Sí, así es. A lo mejor, ¿no se ve? Ah, que se ha apagado el proyector. Ahí, vaya. Ahí está, ahí está. Ok. Ya has visto que eso, que es muy cortito, muy cortito. No me dejaron grabar más. A mí me hubiese gustado, pero la verdad es que no quería dejar escapar la oportunidad de mostraros un poco cómo era esta iglesia. No sé si habéis podido ver que al fondo estaba, como digo, el coro, y era enorme, y la verdad es que cantaban muy bien. Pero ya digo que quería hacer más mención no a la cantidad de personas, sino a la alabanza a Dios, ¿no? Cómo esta congregación realmente lo que tenía es peso por Dios. No importaban cuántas personas había, sino realmente darle glorias a Dios. Quería recordar un poco cómo empezó esta iglesia, ya que yo mismo he podido hablar sobre ella en más de una ocasión. El pastor se llama Jim Cymbala y escribió 2 libros. Uno, si no me equivoco, es Viento Fresco, Fuego Vivo, si no me equivoco. Y el segundo libro que está aquí es el de Fe Viva, que la verdad es que lo recomiendo. Pero me gusta mucho la historia de esta congregación porque empezaron con mucha dificultad. La verdad es que comparado con el número de personas que son actualmente, empezaron siendo muy poquitos. Con suerte eran unas 20 personas y no tenían mucho interés en Dios tampoco. Pero lo que me gusta mucho de este libro es que Jim, el pastor de esta iglesia, hace hincapié una y otra vez a lo largo del libro en la oración. Ellos todo lo que tienen se lo deben a Dios y se ve a través de estos libros. Como digo, tuvieron un comienzo difícil. Pocas personas sin interés en Dios, en una sociedad, la ciudad de Nueva York, y además en una zona que no tenían ningún interés en Dios, no mostraban ese interés. Y además el edificio, según es descrito en el libro, en el antiguo templo que tenían, estaba totalmente en ruina. Tenían muy poco presupuesto y prácticamente en el libro es descrito como que se caía a cachos, prácticamente. Tuvieron un comienzo muy complicado y sin embargo persistieron en la oración, tuvieron fe y Dios les fue prosperando. Nada más comenzar el primer libro te habla que no podían pagar el edificio y sin embargo Dios obró. A través de la oración estuvieron orando para que Dios les pudiera dar el resto del dinero y Dios obró y les dio milagrosamente de un sobre que apareció de repente el dinero para poder pagar el templo. Me parece muy impresionante cómo Dios fue cuidándolos hasta llegar a esta situación que habéis visto. Precisamente durante el tiempo que pude leer
este segundo libro de Jim, pude visitar esta iglesia de Brooklyn y a la vez poder leer un libro de la Biblia que es el libro de Crónicas, concretamente el segundo, Segunda de Crónicas. En un primer momento, cuando me decidí a leer este libro, Segunda de Crónicas, pensé que iba a costarme un poco por el tema de tantas historias, tantos nombres, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es que es un libro que a mí me ha encantado muchísimo y quería poneros un poco en contexto antes de hablar sobre lo que quería hablar hoy. Segunda de Crónicas fue escrito, no se sabe bien por qué, pero casi todos coinciden que fue escrito por Esdras en una situación que estaba pasando en Israel muy difícil. La verdad es que estaba dividido y estaban apartándose de Dios. Entonces, Esdras lo que pretende con este libro es mostrar a través de los reyes de Judá cómo si confían en Dios, Dios los prosperará. Y me encanta, la verdad es que es un libro que me gusta muchísimo, lo recomiendo, porque se ve cómo si tenemos fe en Dios y confiamos en Él obra y nos prospera. Pero más concretamente quería centrarme en el rey Ezequías, porque me gustó mucho su historia. Quiero que vayamos a 2 de Crónicas 32 y no perdamos este capítulo. 2 de Crónicas 32 y no perdamos este capítulo porque vamos a estar utilizándolo a lo largo de la reunión. Bueno, explicando un poco quién fue Ezequías. Ezequías fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, como hizo el rey David. Y empezó también su reinado en un momento difícil. También las personas no seguían en ese momento a Dios y el templo de Dios, el templo de Israel, estaba muy mal cuidado. Como vemos, es una situación muy pareja a la que vivió Jim al principio de su ministerio. Jim también vivió un momento donde la gente no tenía interés en Dios y su edificio, su templo, estaba en ruinas. Pero sin embargo, Ezequías tuvo fe, al igual que Jim. Él también quiso dedicar su vida a Dios y estuvo actuando para él. Él consiguió reparar el templo y llevar a Israel a alabar a Dios. Consiguió que las personas pusieran su confianza en él, en Dios, y que Israel, en un momento de división, en un momento donde estaban peleados entre ellos, adoraran todos juntos a Dios en la fiesta de Pascua. Como digo, fue un comienzo difícil, pero Ezequías confió en Dios. Sin embargo, como creo que a todos nos ha pasado, llegaron los momentos de dificultad. Y quiero, por favor, si alguien me puede hacer el favor de leer 2 de Crónicas 32, el versículo 1. 2 de Crónicas 32, versículo 1. Sí. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Muchas gracias. Vemos que después de este momento de fidelidad que tuvo Ezequías, de entregar su vida a Dios, de reparar el templo, llevar a su pueblo a alabar a Dios, y sin embargo, de repente llega a Siria y empieza a conquistarlos. Eso supongo que para Ezequías sería un muy duro golpe. Y creo que poniéndome en su papel, casi que no podría evitar preguntarse, oye Dios, esto después de todo lo que he hecho, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Es más, si alguien puede leer 2 de Crónicas 32, del 13 al 16, 2 de Crónicas 32, del 13 al 16. Del 13 al 16. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres?
que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otra cosa más, hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Muchas gracias. Vemos, estas palabras fueron pronunciadas por Senaquerib, el rey de los asirios, que iba alardeando sobre todas sus conquistas, y es que el pueblo asirio era muy poderoso, muy fuerte. Entonces seguramente Ezequías, ya digo que se preguntaría, wow, Dios, viene este rey poderoso y encima viene declarando que tú no eres poderoso y fuerte, y de hecho nos está conquistando. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué está pasando? Jim Cymbala, el pastor de esta iglesia de Brooklyn, también tuvo un comienzo difícil y una situación complicada con su hija. Al comienzo de su ministerio, su primogénita, como él mismo dice, sufrió un tumor en el ojo. Y me pareció una historia increíble y quisiera leerosla directamente de su libro. Dice: esa noche, después de que Chrissy, su hija, se fuera a dormir, regresé a su habitación. La levanté y la sostuve en mis brazos. Oré en voz baja: oh Dios, sana a mi hija. Otra vez, a pesar de que estaba pronunciando palabras de oración, lo único que lograba ver era un tumor que ahora parecía tener el tamaño de una roca. Sabía lo que había dicho Dios en la Biblia con respecto a la sanidad. Incluso había predicado acerca de estos textos. Hace mucho tiempo una dramática sanidad había jugado un papel en la conversión de mi abuela. Pero allí parado, en la penumbra, mientras sostenía a mi propia hija y observaba el bulto bajo su párpado, me invadieron la duda y el temor. Me hacía falta verdadera fe viviente y no fe teórica. Creo que al igual que Ezequías, Jim también vio que después de toda la fidelidad de, seguramente le diría, oye Dios, me estoy haciendo cargo de esta congregación que no tiene interés en ti, estoy intentando que sí lo tenga, estoy intentando reparar el templo, y sin embargo ahora llega esta situación. Wow, yo creo que al igual que Ezequías se vería casi sobrepasado por esta situación. Pero me gustó muchísimo la reacción que tuvo que tuvo Jim orando a Dios. Al día siguiente, era domingo, y pudieron ir a la congregación. Y me impresionaron mucho sus palabras y la historia. Jim, hablando sobre Dios, dijo: quedé anodado ante su asombrosa grandeza, la cual hizo que todo lo de esta tierra se viera tan minúsculo. Y allí en la congregación dice: luego de repente, Dios es mi testigo de que no estoy adornando el relato, vi que oraban por mi hija al frente de la iglesia y vi que era sanada. No fue algo emocional ni misterioso, fue un cuadro verdadero y definido frente a los ojos de mi corazón. Dios había hecho nacer algo en mí. Más adelante dice: en menos de 48 horas, el tumor había desaparecido por completo, sin cirugía, sin médico, sin intervención médica de ningún tipo. El Dios que anhelaba hacer cosas grandes para su pueblo nos estaba alentando una vez más a creer. Fijaos qué increíble y cómo es Dios, que a través de la oración llena de fe, Él obró y sanó a esta chica. Ezequías también tuvo un momento para orar a Dios, y si alguien me hace el favor de leer en el mismo capítulo, en el 32, los versículos del 20 al 21. Por esto, y clamaron al cielo, y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado de su tierra,
y entrando en el templo de su Dios, y allí lo mataron a espada sus propios hijos. Muchas gracias. Fijaos que, de nuevo, Ezequías ora y Dios obra. Quería destacar un par de cosas sobre estas dos historias. Primero, Jim, es cierto que oró aquella noche a solas, pero luego oró junto con toda su congregación. Ezequías también oró junto a Isaías. Es cierto que en Mateo 6:6 dice, lo tengo aquí, Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Sin embargo, este versículo es más en un sentido de no dejes que la soberbia te guíe y que todos te vean orar e intentes ver que eres el más cristiano, ¿no? Creo que muchos hemos visto esta situación donde personas quieren mostrar su cristianidad, por así decirlo, y estos se dejan guiar por la soberbia. Pero no, yo quiero destacar de estas dos historias que Dios se goza cuando oramos con otras personas. Es bueno orar con otros hermanos. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, quisiera destacar que tanto Jim como Ezequías oraron junto a otras personas, y quisiera animaros a que cuando estéis pasando por una situación difícil o cuando tengáis un motivo de alegría, lo compartáis con otros hermanos para que ellos también puedan alegrarse o comprender esta situación y podamos orar todos juntos. También quisiera destacar, lo segundo que quiero destacar de estas dos historias, es que muchas veces vemos las historias del Antiguo Testamento como algo que ocurrieron así muy pasado, a veces como si fueran un poco como cuentos que hoy en día no pasa, y como que Dios ya no obra y nada más lejos de la realidad. Como vemos en la historia de Jim, Dios sigue obrando y realizando milagros. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios sigue siendo el mismo, y si nosotros pedimos con verdadera fe, realmente Él va a obrar. Es cierto que Dios es el mismo, pero sin embargo el ser humano, por desgracia, no se mantiene constante. Y en estas historias, tanto en la historia de Ezequías como en el libro de Jim, vemos a personas caer. Quisiera destacar una historia que también me conmovió mucho del libro de Jim, y esta vez no vemos a Jim fallar, aunque estoy seguro de que si estuviera aquí presente destacaría muchos momentos en su vida donde él tropezó. De hecho, lo podemos ver en los libros, en sus libros, y él mismo lo dice, pero quisiera destacar una historia que me conmovió mucho. Se trata de una historia de un amigo suyo, un ministro, que ya era mayor y estaba pasando por una enfermedad. Y este hombre dijo, ¿cómo es posible?, clamó al Señor, después de tantos años de servicio cristiano y estudio minucioso de la Biblia, ¿cómo puede ser que esté en una batalla tan desesperada? Este hombre creo que podemos decir que estaba pasando por una situación que todos pasaríamos. En un momento de grave enfermedad tuvo dudas, no pudo evitarlo. Jim dijo, al terminar su reunión con este hombre, dice, esa tarde estacioné junto al cordón de la acera y lloré. Uno de mis héroes de la fe me había sorprendido con su vulnerabilidad. De la misma manera, tuve que admitir que Jim Cymbala como hombre nunca había cambiado. El viejo hombre, la carne, mi naturaleza pecaminosa, sin la gracia y el poder de Dios, yo también era un caso perdido. Jim admitió que era una persona débil, al igual que este ministro amigo suyo. Ezequías también falló. Como vemos, las historias son muy paralelas.
Quisiera leer, esta vez lo voy a leer yo, los versículos del 24 al 26. En el mismo capítulo, segunda de Crónicas 32, los versículos del 24 al 26. Dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Dios, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y vino sobre ellos la ira de Dios, y no vino sobre ellos la ira de Dios en los días de Ezequías. Fijaos qué increíble que después de que Dios le hubiera dado todo, todas las riquezas como rey y la victoria contra los asirios, después de que Ezequías orase y Dios le curara esta enfermedad, Ezequías por su soberbia falló. Sin embargo, él volvió a orar, se humilló ante Dios y Dios le perdonó. Fijaos el siguiente versículo, el 27, dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria y muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Dios les prosperó. Después de haberse humillado, después de que Ezequías comprendiera que se había equivocado, Dios no solo le perdonó, sino que le dio mucho más. Quisiera destacar esto porque Dios no es como el ser humano. Gracias, porque no lo es. Porque creo que todos cuando perdonamos, aunque no deba ser así, hay veces donde perdonamos pero se nos queda un resquemor, podríamos decir, algo ahí clavado. Y muchas veces nos cuesta dar más, ¿no? Seguir a esta persona que nos ha hecho daño, no solo tratarlo con normalidad, sino darle más. Y Dios perdona y olvida totalmente los fallos que tenemos y nos da más. Estas dos historias solo me hacen ver que lo que hizo Cristo fue increíble. Ezequías, como hemos visto, y Jim, como él mismo admitiría, fallaron una y otra vez, pero Cristo no falló. Y me parece increíble que incluso cuando fue a dar su vida, no falló. Y si hacemos como Ezequías y entendemos que nosotros hemos fallado, pero que Él no, y que murió por nosotros para poder estar con Él, y dejamos que Él entre en nuestra vida, Él nos cambia y nos prospera. Yo mismo puedo decir esto, porque he aceptado esto y he visto cómo Él ha cambiado mi vida y que Cristo está cada día conmigo. Ya para ir terminando, no quería tampoco dejar pasar la oportunidad de compartir algo con todos vosotros. Desde hace un tiempo ya, más de un mes, recibí la noticia de que me han concedido la beca Erasmus. Es esta beca que te permite cursar tus estudios en un país diferente durante 9 meses, en este caso, en mi caso. Y no quería dejar pasar la oportunidad porque aquella experiencia fue increíble. Y es que cuando eché esta beca, los requisitos para poder ir a Italia, que es el sitio donde yo voy a poder ir, concretamente Áquila, cerca de Roma, las plazas eran de 2. Solo 2 personas podían ir a este sitio. Y por desgracia, haciendo cuentas, yo no podía ir. No entraba, había 2 personas por delante de mí. En el último segundo, sin ni siquiera yo enterarme, cambiaron los requisitos para poder ir a Áquila, a Italia, y cambiaron las plazas de 2 a 3 plazas. Y yo he sido la tercera plaza. Pero más impresionante fue aún leer justo al día siguiente, en mi devocional, esto que quiero compartir con vosotros. Fue el 30 de enero y el título ya lo dice todo. Se titula Escolta Segura. Génesis 28:15. Además,
yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. ¿Necesitamos de alguna gracia especial para algún viaje que debamos emprender? Aquí la tenemos, la presencia y el cuidado de Dios. Siempre necesitamos ambas cosas y en todo lugar la tendremos si cumplimos con nuestro deber y no nos dejamos guiar por nuestras propias inclinaciones. ¿Por qué consideramos nuestro traslado a otro país como una triste necesidad cuando esa es la voluntad de Dios? El creyente, donde quiera que viva, es un peregrino y extranjero, y en todas partes Dios será su refugio, como lo ha sido para los santos de generación en generación. Podemos carecer de la protección del monarca de la tierra, pero cuando Dios dice te protegeré, no hay por qué temer. Este es el mejor pasaporte para un viajero y una escolta segura para el emigrado. La verdad es que leer esto me resultó increíble y vamos, como muchas veces hemos dicho, Dios sabe nuestras situaciones y sabe hasta el número de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Durante mucho tiempo estuve orando para que Él, me dijera si era su voluntad que pudiera ir a Italia, y leer esto cuando ya estaba todo confirmado fue increíble. Él responde a nuestras oraciones y te animo a orar a Dios, ya sea porque estás pasando por una dificultad, como una grave enfermedad, porque tienes motivos de alegría o porque tienes una oración, un motivo de oración por algo bueno. Y te animo no solo a orar a Él, sino a compartirlo con otros hermanos para que te puedan apoyar o puedan alegrarse contigo. Para finalizar, quería leer unos versículos sobre la oración. Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24, un versículo que me encanta. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan 14:13. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11:13. Dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Santiago 5:14-15. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Si me permitís, yo también quisiera, para terminar, tener una oración a Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias porque tú estás conmigo siempre, Señor. Gracias, Cristo, por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias porque tú no te equivocaste, Señor, como todos nos hemos equivocado. Tú no lo hiciste, Señor. Y sin embargo pagaste el precio que yo debía pagar por equivocarme, Señor. Tú moriste, Señor, por mí. Gracias porque resucitaste, Señor, y tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú eres mi escolta segura, Señor. Amén.